sintonía de Jaeneando aquí en Radio Jaén, Cadena SER, martes 23 de junio, víspera de la noche víspera de San Juan. Víspera de la noche sería ayer, también en este caso. Joaquín Cruz Quintas, comandante Jaeneando, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, en esta previa de la noche de San Juan, podríamos decir, vamos a hablar de la Casa Real, en este caso, de nuestros jefes de Estado o de nuestra futura jefa de Estado, la princesa Leonor, princesa de Asturias, princesa de Girona, princesa de Viana, princesa de Jerusalén, que eso es algo que también puede sonar hasta un poco raro, pero también princesa de Jaén, que esto ya a muchos puede descolocar, ¿no? Princesa de Jaén o no, porque hay quien piensa que está derogado y otros argumentan que no, porque realmente es un título que surge en el siglo XV, cuando el futuro Enrique IV era heredero todavía, era príncipe de la corona de Castilla. Y bueno, por esta situación especial de las tierras de Jaén, pues un poco conflictiva, ¿no? Que era tierra de frontera, además había pues ciertas luchas nobiliarias que, pues invitaban a que, digamos, ahora lo explicaremos, que los príncipes tuvieran sus propias, gobernaran directamente, siendo príncipe a unos reyes en unas determinadas tierras, para también en esas luchas que existían en esa época, pues tuvieran, digamos, ese territorio asegurado, ¿no? Pero también lo divides o hablas de obispado, príncipe de Jaén u obispado. Claro, porque realmente el título es de príncipe del obispado de Jaén, pero no en el sentido que se mezclar aquí la religión y el gobierno civil, ¿no? Sino que ese obispado o ese título implicaba realmente lo que era, el gobierno del territorio como tal, no tiene nada que ver con cuestiones eclesiásticas, ¿no? Ser señor del obispado pues implicaba, por ejemplo, ya hemos dicho, dominar toda esta tierra. Y por cierto que podemos mencionar aquí el patrimonio real, llamado realengo, que existía en Jaén y que estaba sostenido por 4 ciudades principales, ¿no? Que eran la capital Jaén, también Baeza, Úbeda y Andújar, ¿no? Y entonces cuando el rey Juan II, que fue rey entre 1406 y 1454, el padre de Enrique IV y de Isabel la Católica, ¿no? Por cierto, de ahí viene, o al menos tiene influencia, ¿no? En la presencia del águila de San Juan, que aparece en el escudo de los Reyes Católicos, que luego también el bando franquista y el Estado franquista lo recupera, lo adopta. Tiene que ver, entre otras cosas, por la devoción que tenía a San Juan la reina Isabel, pero también porque le tenía mucho cariño a su padre, Juan II, y pues también tiene influencia, ¿no? Digo que en 1444 el rey le entrega todo este señorío, el rey Juan II, a Enrique, al príncipe Enrique, que insistimos que es un gobierno económico y político de estas 4 ciudades de importancia en la época, ¿no? El resto de la provincia actual estaba dividida o fragmentada en castillos que pertenecían tanto a las órdenes militares, tanto de Santiago como de Calatrava, ¿no? Las de Santiago, sobre todo, estaban más vinculada, digamos, o cercana a la zona norte, ¿no? Con Beas, Chiclana, Segura de la Sierra, Hornos, y tenemos también ejemplos, evidentemente, de la Orden de Calatrava, lo conocemos todos, la importancia de Martos, ¿no? De Alcaudete, ¿no? Santiago de Calatrava, Higuera de Calatrava y otros lugares. Y también había señoríos de nobles feudales, conocemos, y es muy relevante, el adelantamiento de Cazorla, que era una demarcación territorial que estaba en manos del arzobispo de Toledo, que había sido entregado por Fernando III en la época de la Reconquista para defender este territorio de las invasiones y de las posibles racias de los musulmanes granadinos, ¿no? Entonces, fíjate que, claro, cuando llega don Enrique, en este caso el príncipe, en 1444 a Jaén, ¿qué se encuentra? ¿Cómo fue ¿Cómo fue ese momento? Porque yo me lo imagino un poquito y sería, no sé. Se encuentra una situación no muy calma, ¿no? Porque ahora hablamos de que hay mucha tensión, como era en aquella época. Nada comparable realmente, cuando ¿no? La frontera igual empezaba mucho más cerca que ahora. Había, digamos, una tormenta política perfecta, ¿no? Porque a nivel nacional el rey Juan II estaba, digamos, en algunos aspectos prácticamente secuestrado por los infantes de Aragón, que luchaban por el poder, ¿no? Contra el favorito del rey, que era el condestable don Álvaro de Luna. Y luego a nivel local también la ciudad de Jaén
tenía, podemos decir, su guerra civil particular, dividida en dos bandos principales. Uno de ellos, conocido como los Almagrados, que era el bando capitaneado por el propio obispo de Jaén, el obispo Gonzalo de Estúñiga, el obispo de la época de la Virgen de la Capilla, que decía misa armado, una época pues muy bélica. Eran continuas las incursiones de los musulmanes granadinos, como decimos. Y el otro gran bando, que era el de los Tiznados, encabezados por Juan de Mendoza, el alcaide del Alcázar, de los alcázares de la ciudad, lo que nosotros conocemos como Castillo, pero en realidad pues tradicionalmente se lo ha llamado los alcázares de Jaén, como hemos dicho en otras ocasiones, que era fiel al rey y al condestable, ¿no? Y luego también podemos destacar, si quiere... Así que en medio de esas peleas llega el príncipe Enrique, ¿no? Exacto. Pero fíjate que es muy interesante también la figura de Juan de Mendoza, porque fíjate, durante 6 años, desde el año 39 al 45, el obispo Estúñiga o Zúñiga, de ambas maneras lo encontramos, sitia a Juan de Mendoza, y lo que hace es resistir atrincherado en los alcázares de Jaén. Claro, la situación de los sitiados, imagínate, que se imagine nuestra audiencia, en los alcázares era tal que incluso el hijo del propio Juan de Mendoza llega a contar cómo pasan auténticas penalidades cuando ellos eran niños en el castillo, los alcázares de Jaén, y citan textualmente: criándose con leche de solo pan, bizcocho que nuestras amas comían, pan y bizcocho, ¿no?, mientras los enemigos saqueaban todas las propiedades de la ciudad. Entonces, viendo realmente la importancia estratégica del reino de Jaén, porque recordemos, el reino de Jaén en esa época es absolutamente esencial, en tanto que es el parapeto y la vanguardia ante la última frontera con Granada. Evidentemente, ¿no? Por eso insistimos que Jaén es el segundo lugar del mundo, el primero de Europa, con mayor número de fortalezas, porque durante 2 años y medio fuimos frontera, ¿no? Entonces, bueno, se considera Jaén evidentemente la llave de los reinos de Castilla, la puerta de Andalucía, Castilla la Novísima se llamaría también Andalucía, y frontera del reino de Granada. Entonces, ¿qué hace el rey? Pues decide intervenir precisamente otorgando ese señorío, el señorío del obispado de Jaén, al príncipe Enrique en ese año que hemos mencionado de fácil recuerdo, 1444, ¿no? Y un año después se firma un pacto municipal también clave, ¿no? Exacto, tuvo que firmar un pacto con el concejo en el que se trataban diversos temas. Por ejemplo, algunos tenían que ver con la venta y la compraventa. Exigieron que el príncipe jurara que jamás le vendería la ciudad a otro noble, para empezar, ¿no? Y si lo hacía, los ciudadanos tendrían derecho legal a resistirse por la arma. Se trató también la cuestión de la exención de impuestos, porque el príncipe les concedió no pagar ciertos tributos reales, y esto, claro, provoca la envidia, digamos, la queja de otros vecinos, por ejemplo, de ciudades cercanas como la de Úbeda, que dice, bueno, y Jaén porque sí, Úbeda no, ¿no? Y luego también el pueblo, un poquito harto y cansado de guerra, pidió también que se actuara una parte del pueblo contra el obispo Estúñiga o Zúñiga, ¿no? Y luego, por ejemplo, para los privilegios de la nobleza local, la oligarquía jaenera, ¿no?, pues los regidores y caballeros querían asegurar su estatus y pidieron cuestiones como, por ejemplo, que los cargos de regidor fueran hereditarios, que cuando el príncipe o su corte visitaran la ciudad no pudieran quedarse a dormir gratis en las casas de los nobles, sino en las del resto de la población, y cosas así. Es decir, que fue una situación, digamos, de mucha complejidad, y que, bueno, que evidentemente revela esa dificultad y esa también ese modo de vida apasionante, viéndolo ya con perspectiva de ese Jaén del siglo XV, que a lo mejor viviéndolo en la época no sería tanto, pero desde luego fue una época interesantísima. Bueno, en aquella época la multilateralidad era un sueño, claro, casi como quiere ahora Donald Trump, pero también tenemos con que el príncipe Enrique, no sé, se cansaría un poco o algo así, pero lo delega en Pedro Girón. Claro, sí, Pedro Girón fue una figura muy importante, que era maestra de la Orden de Calatrava y acumuló muchísimo poder en nuestra tierra. Fue nombrado alguacil mayor de Jaén, alcalde de los Moriscos, acumuló derechos de aduana y también gestionó los diezmos del comercio con Granada. Por tanto, fue una figura absolutamente esencial, ¿no? Era habitual también que se hiciera este tipo de delegaciones en la época, ¿no? Como curiosidad, que es algo que comenta el profesor Pedro Porra Arboleda, que es catedrático de la Universidad Complutense, se erige la primera casa de mancebía oficial.
Un puticlub, para que nos entendamos, pero sin luces, en la época, ¿no? Hablando en plata. Pero regulado por el ayuntamiento, regulado por el propio concejo, ¿no? Entonces fue muy curioso, ¿no? En 1452, el propio príncipe, Enrique, futuro Enrique IV, concede esa licencia real a uno de sus vasallos, que era regidor de Jaén, Antón Sánchez del Corral, y pues levanta ese burdel oficial legalizado. ¿Dónde va a estar? En el arrabal de San Bartolomé. Hoy sería zona centro, entonces no era el casco histórico. Exacto, eso sí, evidentemente en el casco histórico, ¿no? Bueno, entonces, bueno, una curiosidad. Nos queda poquito tiempo, pero vamos rápidamente con lo que pasó con este título ya en la época de Enrique IV y posteriormente los reyes católicos, Isabel y Fernando. Pues sí, mira, en 1454, cuando muere el rey Juan II y el príncipe Enrique asciende al trono, como hemos dicho, como Enrique IV, históricamente apodado el Impotente, ya sabemos, ¿no? Hay una novela magnífica de Juan Eslava, nuestro paisano, Premio Planeta en 1987, En busca del unicornio, que trata ese tema, ¿no? Y que está ambientada en Jaén capital y en África también, por supuesto, y otros lugares. Entonces, al convertirse en rey, el señorío directo sobre el obispado de Jaén vuelve a integrarse en la corona, desaparece, digamos, de facto, pero la fórmula de vincular Jaén al heredero del trono no desaparece inmediatamente de manera radical, porque Isabel la Católica, cuando fue reconocida como heredera al trono de su hermano Enrique IV, los Pastos de Guisando, se le entrega a la ciudad de Úbeda, dentro del obispado de Jaén, junto a otras como Medina del Campo, Ávila, Olmedo, y de esa manera financia su gasto y mantiene su estatus de princesa, ¿no? O, por ejemplo, el príncipe Don Juan, el único hijo varón de los Reyes Católicos, que muere de manera, bueno, pues joven, ¿no? Recibe formalmente el señorío de Jaén, de Baeza y de Úbeda en 1492, o sea que se mantienen esas formalidades, aunque realmente lo que, digamos, se ejerce ese principado de Jaén, ese título durante los 10 años del príncipe Enrique, pero ahí existen todavía rescoldos y se mantiene de alguna manera. ¿Y luego desapareció? ¿Cómo claro, desapareció? ¿Qué pasó? En el siglo XVI ya... ¿Leonor no es princesa de Jaén? Bueno, ahora comentaremos, porque ya digo que hay intentos, sí. Rapidísimamente, con la llegada de la Casa de Austria, ya con Carlos I o V y Felipe II, el funcionamiento de la monarquía cambia por completo, el título de príncipe de Asturias sí se convierte en algo, bueno, ya pues puramente honorífico, ¿no? Y los herederos al trono eran jurados ante las Cortes siendo apenas unos bebés recién nacidos, entonces eso hacía imposible que pudieran viajar a gobernar como tal de facto en determinadas tierras, ¿no? Entonces esa novedad que supone la introducción de la nueva Casa Real, pues bueno, de alguna manera acaba con todo esto que bueno, que de momento pues sigue siendo un recuerdo, ¿no? Aunque precisamente en 2017, cuando se inaugura el Museo Ibero de Jaén, se le pide, algunas asociaciones piden formalmente al rey que la princesa Leonor ostente y vuelva a ostentar ese título de princesa de Asturias y de Jaén. O sea que ahí queda todavía ese desideratum y esa ilusión porque Jaén vuelve a estar presente en los títulos. Pero las cosas de palacio van despacio. Muy despacio, casi tanto como la colección permanente del museo. Bueno, yo creo que todavía eso va más lento todavía. Esperemos que unos meses. Joaquín, ¿no? Cruz, muchísimas gracias. A ti.